veníamos charlando antes de arrancar, Rubén, la política atraviesa la vida en todos los sentidos, ¿no? La política nos atraviesa totalmente, ¿no es cierto? El querer evadirse de esto es una ilusión. Todos estamos metidos en... El ser humano es un ser esencialmente político, ¿no? Entonces, ahora, pero naturalmente hay diversos ámbitos. Claro, niveles, ¿no? Niveles, ámbitos, etcétera, ¿no? Que lo que pasa es cómo se construye poder, o sea, no hay una sola manera de construir poder, ¿no es cierto? No es solamente el partido político, no es solamente el gremio, no es solamente el Estado, no es solamente la Asamblea, sino son distintos ámbitos, ¿no? Todos con presencia política, con intencionalidad política. Con intencionalidad política. Intereses. Claro, con intereses que tienen que estar claros cuáles son los intereses por los que uno milita, ¿no? Y por otra parte, ir definiendo proyectos, es decir, dónde estamos ubicados, ¿no? Porque siempre políticamente estamos ubicados en algún lugar. El problema grave que nosotros teníamos desde el 2001 para acá era que, no, digamos hasta el 2008, era que era muy difícil ubicarse políticamente en un ámbito donde decir estamos en un proyecto de transformación profundo del país. Claro. Entonces era una búsqueda continua. La 125 define. Ahí, además porque ahí se ve el tema de la honradez en términos intelectuales, que no es una honradez declamativa, sino decir a qué intereses se responde. Mientras nosotros defendemos el proyecto nacional y popular, los que atacaban no decían defendemos un proyecto liberal y antipopular, no lo admiten. En general se invisten como si fueran populares también y dicen estar defendiendo el derecho del pueblo, ¿no? Así es, así es. Ahí surge un fenómeno, a ver, yo no estoy incorporado así formalmente, digamos, a Carta Abierta. De hecho me han invitado varias veces, nosotros invitamos lo de Carta Abierta a la Asamblea, etc. Hay una buena relación. Pero surge un fenómeno que a mí me entusiasma también, que es el fenómeno de los intelectuales que finalmente se comprometen políticamente. Sí, o sea, que ya no simplemente debaten principios políticos, etcétera, sino que van a la política concreta, ¿no? En este ciclo estamos bastante mejor que en otros anteriores, en ese sentido donde los intelectuales tomaban mucha distancia del movimiento popular, tenían resquemores, desconfiaban de los dirigentes sindicales, de los dirigentes sociales. Ahora hay una integración un poco mayor. Un poco mayor, sí. Yo sostengo que el movimiento, siempre que surge un movimiento popular fuerte, fue el irigoyenismo, el peronismo, ahora el kirchnerismo, siempre genera su ámbito intelectual. Así surge, bueno, en el irigoyenismo, por ejemplo, mejor dicho, en el irigoyenismo más difícil, pero en el peronismo... Como puente, el irigoyenismo como puente, el forjismo como enlace, ¿no? Como enlace, claro. En la década del 60, del 70 surgen las cátedras nacionales, ¿no? Que son ámbitos intelectuales, ¿no es cierto?, que sienten la necesidad de expresarse políticamente, pero ya en forma concreta, embarrarse, ¿no? Sí. Que es una cosa que le cuesta mucho al intelectual. Claro, toma distancia. El intelectual toma distancia, siempre está en un ámbito... Yo digo siempre, la academia es una iglesia, ¿no? Es una iglesia, es un ámbito sagrado, ¿cierto? El que está en una iglesia, en el ámbito sagrado, puede pontificar, puede decir cómo tienen que ser las cosas, pero él queda fuera. Limpio. Limpio. Almas bellas. Almas bellas, almas bellas. Entonces, el movimiento popular arrastra con todo. Es como un aluvión, el aluvión salvaje, zoológico, claro. ¿No? Es que arrastra, claro, y entonces... Vos que conociste todos los periodos anterior y el presente, ¿se puede hablar de peronismo en el kirchnerismo? ¿Es un heredero genuino de aquel movimiento? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Yo naturalmente creo que, creo que es un momento de superación de aquel momento. Superación no quiere decir que sea mejor. La superación es... Para este tiempo. Para este tiempo, claro. O sea, se adecuan muchas cosas a un contexto diferente del contexto, naturalmente, en que surgió el peronismo. Pero las mejores banderas del peronismo se recuperan ahora. Se están recuperando ahora, de manera que el ser...
hay determinadas identidades de las que uno no se puede salir. Para mí, salirse del peronismo, del cristianismo, es como... caer en el vacío, en ¿no? el vacío. Perder un marco de referencia. Absoluto. Sí. Yo coincido con eso. Sí. Pero eso no quiere decir entonces ser fundamentalista. El fundamentalismo queda afincado a ese fundamento y no se puede mover de ahí. Seguro. Además es muy poco peronista adentrarse en un fundamentalismo y perder de vista los nuevos tiempos y adecuarse a los nuevos tiempos para poder crecer. En realidad el peronismo lo que tiende es adecuar su concepto y su organización a la situación que se vive. A la situación que se vive, claro. Y entonces va afrontando todas las contradicciones, porque ese es un aspecto fundamental. O sea, pretender, ¿no es cierto?, que en un determinado momento hayamos superado todas las contradicciones es también una utopía negativa absolutamente, ¿no? Ahora, ¿cómo ves este periodo de arranque de año? Vi varias lecturas, ¿no? Una de ellas es la que enlaza, dicen, el caso Vudú, el tema Sicone, el tema Cortes, la protesta social, el tema paros, las críticas de las centrales obreras al gobierno, temas salarios. ¿Lo ves como un armado, además de las críticas mediáticas tradicionales pero crecientes de los grupos conglomerados? ¿Lo ves como un armado para deteriorar la imagen, qué tal? Gracias, la imagen de la presidenta, o son temas que hay que tomarlos aisladamente como si no estuvieran involucrados unos con otros? No, leyendo las editoriales que salen, por ejemplo, en La Nación, que salen en Clarín, evidentemente hay una ofensiva muy fuerte que se está haciendo, sobre todo del entramado de los grandes medios de comunicación, ¿no? Se está tratando de deteriorar lo más posible el proyecto nacional y popular, ¿no? Entonces, yo creo que no se los puede tomar aisladamente, ¿no? Independientemente de que algunos de esos sean problemas reales. Claro, ¿no hubo errores en el gobierno, por ejemplo en el trato con los sindicatos, esto de pelearse simultáneamente con las dos centrales obreras, no lo deja un poco desguarnecido para aplicar un proyecto económico que necesariamente es popular? Sí, el gobierno ha cometido varios errores, creo yo, ¿no? Tal vez en parte me da la impresión un poco un triunfalismo por el 54% de los votos. Me da la impresión, ¿no es cierto?, de que eso lo ha llevado a crearse enemigos que no eran necesarios, ¿no? Yo creo que el conflicto, me parece que con la CGT, con Moyano, yo creo que hay contradicciones reales, ¿no es cierto? Pero yo creo que se han exacerbado, no se ha hecho un puente, no se ha buscado realmente la negociación. Yo creo que ahí realmente se requiere una negociación. Se ha echado en contra, en cierta manera, también a los maestros, ¿no? Yo creo que los maestros se han excedido. No entiendo bien la huelga de 48 horas que se le dieron los maestros a este gobierno. No corresponde hacer una huelga de ese tipo, pero sí entiendo la bronca de los maestros por las expresiones de Cristina con respecto a los maestros. Yo creo que esa expresión de que solo trabajan 4 horas y después tienen vacaciones de 3, que eso no es así. El maestro trabaja mucho más de 4 horas. Las clases hay que prepararlas, punto 1, hay que corregir, hay una serie de tareas administrativas y hay que atender la problemática del alumno, que es realmente importante, Los que estamos en la docencia sabemos que esto que es un trabajo, aparte, yo te diría casi de las 24 horas, digamos, exagerando un poquito, pero de hecho, entonces, creo que sí, que se han cometido errores, y después que hay problemas, naturalmente, otros problemas graves, no resueltos, que hay que resolver, que es el problema de la minería, petróleo, el problema del petróleo. Dice Berbisky que se viene la recuperación del petróleo. Estuve leyendo lo de Berbisky. Me encantaría que fuese así realmente, ¿no? Me encanta que sea así. Yo creo que es lo que... Sé que son todos son problemas complejos, ¿no? Me decías, minería, petróleo, ¿cuál más? Transporte. Transporte, claro. En la Asamblea precisamente estamos trabajando estos temas.
Creo que en el Movimiento Nacional y Popular o el gobierno no tiene un proyecto realmente de minería. Por lo menos yo no lo veo que tenga un proyecto de minería, y entonces, digamos, esto ha quedado en manos de las grandes empresas, ¿no? Y la protesta airada de las asambleas, ¿cierto? Entonces hay un ecologismo muy fuerte. Sí. Advierto que aprendí bastante con respecto al ecologismo. Estuve charlando con vos cuando la cuestión de Gualeguaychú. Yo estaba muy entusiasmado con la asamblea de Gualeguaychú y estamos entusiasmados en la asamblea, y en la asamblea esto lo fuimos pensando mucho, ¿no? Creo que un ecologismo de ese tipo no tiene camino. Un ecologismo puro, por otra parte, es antihistórico. No hay industria. No hay industria, claro. Yo me acuerdo que yo soy industrialista. Claro. Bueno, pero para eso hay que tener proyectos, porque el ecologismo tiene su razón de ser. Digamos, es una especie de custodio, ¿no? Una especie de... claro. Entonces, es cierto que no se puede impedir absolutamente toda la polución, porque eso significaría precisamente que no pudiese... Todo contamina, la fabricación de mesas, la de tazas, claro, la de autos, claro, la de heladeras. Entonces hay que ver cómo se controla eso, ¿no? Entonces para eso tienen que tener proyectos, ¿no? Y en este sentido tiene que haber proyectos, claro, por ejemplo... hay que controlar, porque si lo dejas en mano en la barrigol, te envenena el país, claro, sin problema. Claro. Y por otra parte, ahí se mezcla otro problema que a mí me parece fundamental, que es la articulación de los movimientos sociales con el Estado, con lo político, ¿no? Yo creo que si no se logra una buena articulación, el proyecto va a ser agua. Yo creo que ahí hay algunos errores que podríamos llamar, ya que hablábamos de peronismo, dentro de los parámetros de Perón, de conducción política, que es una conducción integradora. Hay mucho anhelo de algún segmento del funcionariado de ordenar. Los medios deben hacer esto, los medios populares alternativos deben hacer esto, los sindicatos deben hacer esto, los movimientos sociales deben hacer esto, y el que no hace esto que nosotros pensamos está en contra, es opositor destituyente. Y no son así las cosas. En realidad hay sectores que están muy hondamente enraizados en la comunidad y dicen cosas incómodas porque tienen un pensamiento crítico, no con el afán de destruir el camino nacional popular, sino de cooperar de una manera incisiva en el mismo, ¿no? Entenderlo cuesta, porque a nadie le gusta que lo critiquen, claro, pero es uno de los caminos centrales para, como lo planteaba Perón, conducir integrando a todos, claro, los sectores. Yo estuve en bastante contacto con movimientos sociales de La Rioja, también de Catamarca. Bueno, aquí en Gran Buenos Aires los vimos nacer, ¿no? Los MTD de Solano, de claro, Avellaneda, de Los Hornos. Realmente los he visto angustiados por la cuestión de la contaminación. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, toda la campaña de Famatina no se toca, etcétera, ¿no? Entonces, hay problemas reales. Pero además de problemas reales hay que ver la conciencia de la gente. Entonces no se puede hacer la explotación de minas sin más que conversación, sin la participación del habitante de la zona, claro, que sabe qué pasa con el medio ambiente. Claro. Entonces tiene que haber un diálogo con ellos. ¿Viste? Yo creo que eso ha faltado, ¿no? Entonces, por eso yo digo, tienen que haber proyectos concretos, reales, en los cuales el movimiento social tiene que estar absolutamente incorporado, pero incorporado con voz, incorporado también con posibilidades de actuar, de que sus intereses también estén contemplados, ¿no? Vos hablabas recién de cristianismo, ¿no? Habitualmente se tiene una mirada pétrea o vertical del cristianismo. Seguramente hay un error de visión histórica. Jesús y el cristianismo genuino son proclives al diálogo y a la democracia participativa, o hay una verdad que se vertebra y baja hacia los comunes mortales. Pero Jesús yo creo que fue el más democrático de los democráticos, porque de hecho él era un campesino que
que arma su movimiento con los campesinos. Basta leer las parábolas auténticas de Jesús, las parábolas, son todas parábolas campesinas. Esas parábolas que él las narraba en el mercado. En el mercado digo porque era en las aldeas, ahí se hacían el trueque de los productos, claro. Los campesinos no tenían moneda, ¿no? Bueno, y todas las parábolas tienen que ver precisamente con esa realidad campesina, ¿no? Donde son narraciones, entonces no son imposiciones. Entonces le narra cómo va a crecer la nueva sociedad, es decir, el reino de Dios. Y bueno, como una semilla, ¿viste? La semilla se siembra, la semilla crece de abajo hacia arriba. No crece de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, es un movimiento completamente horizontal, de asamblea. Por eso los primeros cristianos se reúnen en asamblea, ¿no? Porque después deriva en un hecho más vertical, que es la iglesia como continuidad de la asamblea, con un púlpito donde hay una bajada de línea, donde absolutamente. Hay una suerte de uniformización del espectador. Lo invirtieron completamente, ¿no? Completamente. Yo trabajando los textos, trabajando críticamente los textos que tenemos de los evangelios, puedo pensar el movimiento de Jesús como un gran círculo, ¿no? Con los militantes de base que están en las casas o en las familias que eran como de 50 miembros, ¿no? Y que trabajan en la región. Después una mesa grande, que es lo que se denominan en general apóstoles, discípulos, etcétera, de coordinación, y una mesa chica, donde está Jesús y está Pedro, Santiago y Juan, que siempre están nombrados, y donde está la Magdalena. Que coordinan, claro, la mesa chica, la mesa grande y la militancia de base. Por eso, algunos, por ejemplo, aquí Jesús los cura, etcétera, que le piden a Jesús para ir a la mesa grande o a la mesa chica, Jesús le dice, no, quédense ahí, porque ahí tenemos que trabajar. Jesús va creando contrahegemonía precisamente a partir de la base, con militantes de base. Y por eso le dice también a su vez a los militantes de la mesa grande que tienen que recorrer la región, cuando entran a una casa y no los reciben, váyanse. En cambio, en la casa que los reciben estén 2 o 3 días, no más porque nos van a vivir de los compañeros, ¿no? Entonces, se ve que es como nosotros vemos el movimiento. De hecho, esto ya está aceptado en general, digamos, en una visión crítica, no es que Jesús construyó un movimiento, ¿no? Eso nosotros lo podemos entender porque nosotros precisamente tenemos experiencia de esa experiencia. Claro. Y los primeros cristianos, por eso dijeron, construyeron lo que era eclesía, o sea, asamblea, que eso es en griego, la traducción del griego, ¿no? Siempre es un placer charlar con vos, Rubén. Tengo varios libros aquí y una revista con formato de libro. ¿Qué es esta revista? La revista Diaporías es la revista de filosofía y ciencias sociales, donde publicamos sobre todo los trabajos de investigación que hago con jóvenes investigadores, ¿no? Ahora esta revista tiene una primera parte que la dedicamos al Bicentenario, y después una segunda parte que es la parte filosófica y la tercera parte que es de sociología de la religión. Pero todo tiene que ver naturalmente con la realidad política y social. Bien, bien. Diaporías la recomendamos especialmente. Y aquí hay 2 libros tuyos, una producción muy fructífera, la tuya, numéricamente hablando, pero además profunda, lo cual no es fácil, porque uno puede hacer muchas cosas, pero no necesariamente con Honduras. Seguimos trabajando. Esa es la hegemonía de los cruzados, que trata de la relación de la jerarquía eclesiástica argentina con la dictadura militar. Yo había leído la primera parte, claro, ¿no?, de este material. Y sobre todo trabaja la parte, la teología que legitimó la doctrina de seguridad nacional, tema que en general no se ha tratado, no lo he visto tratado en otras. Que hay una responsabilidad de la iglesia oficial en la dictadura fatal. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y además ahí se analiza un poco la postura de los principales obispos
que legitimaron la dictadura militar, y también hago un apartado también para la Iglesia Popular, que fue perseguida, ¿no? Bien. Y aquí tenemos una de tus pasiones. Una de mis pasiones. Que no exenta de razón, porque las pasiones con razón se combinan. Justamente diría Hegel, en ese concepto dialéctico. Así es. Hegelianas. Hegelianas, sí, que son diversos trabajos que hice, conferencias, etcétera, sobre todo sobre la fenomenología del espíritu, ¿no? Reflexiones sobre el neoliberalismo, sobre el individualismo, sobre la muerte de Dios, sobre la ética, la moral, la ética, la política. La dignidad del sujeto. La dignidad del sujeto. Bueno. Hegel es fundamental para pensar la política humana. Para pensar la política humana es fundamental. La dialéctica. Siempre te voy a agradecer haberme hecho conocer a Hegel en profundidad. Sí, bueno, es uno de los aportes más importantes que he recibido, haber podido leer todos tus trabajos sobre Hegel, que ya con este son 7 u 8. Ya son 6, 7, 8. 8, claro. Este es el octavo libro relacionado con Hegel, lo voy a leer muy apasionadamente. Veo, por lo que vi aquí en la revista, le transmitís esa pasión por Hegel a jóvenes investigadores. A jóvenes, ¿no? Investigadores, sí, está bueno. Sí. Trabajamos mucho eso, hegelianamente, sí. Yo creo que trabajando hegelianamente, realmente el horizonte se abre, ¿no? No se trata de ningún dogmatismo. Se entiende dónde se vive. Se entiende dónde se vive, que eso es fundamental. Rubén Dríguez, siempre es un placer charlar con vos. Finalmente, volvemos a las creencias. Así es. ¿Desciende San Lorenzo o no desciende? No. ¿O va a recibir una luz? Te digo que va a iluminar por lo menos a sus delanteros. Estuve en la Plaza de Mayo cuando la multitud realmente emocionante, una multitud reclamando derechos que nos quitó la dictadura militar. Volver a la cancha. Volver a la cancha, volver a las raíces, tiene que ver con la identidad, ¿no? Después está el problema del descenso, ¿no? Yo como hincha te digo que no vamos a descender. A como analista te digo que no veo todavía el equipo realmente que sea capaz realmente de mantenerse, pero vamos a poner mucha pasión y lo vamos a lograr. Rubén, muchas gracias. Gracias a vos.